por supuesto está aquí con nosotros Maribel Yáñez. ¿Cómo estás, Maribel? Hola, muy buen día. Oye, un tema de verdad que aunque la gente no lo vea así, es controversial. Que si bajo de peso, que yo hago esto, que tú que te tomas, que yo, o sea... El milagro mágico sí, queremos. Exacto. Y más que nada, porque pues bueno, todos buscamos tener una vida saludable, pero también lo hacemos un poco por estética, ¿no? Vernos bien, sentirnos bien, que nos queden tallas que nos hagan sentir bien o que nuestro cuerpo se vea mucho mejor, ¿no? Claro, pero fíjate, ¿cómo sería? Nuestra primera pregunta cuando queremos bajar de peso es, ¿por qué lo quiero hacer? ¿No? Porque muchas veces pensamos que es una competencia de números. Entonces, quítense eso de la cabeza ni de contar calorías. Pero para saber bajar 1 kilo a la semana, vamos a hacerlo numéricamente como lo hacemos los nutriólogos. Para bajar 1 kilo hay que privarte de 7,000 calorías en una semana y eso es el ideal. De hecho... O sea, como 1,000 calorías diarias. Exactamente, entonces 7,000 entre 7 días, 1,000 por día. Pero si tú solo te quitas 1,000 de pura alimentación, pues vas a terminar muriendo de hambre, porque si te tocan 1,500, le quitas 1,000, pues con 500 nadie sobrevive. Entonces, de estas 1,000, 500 quitamos del ejercicio, porque vas a entrenar todos los días, poquito a poquito vas a lograr esas 500. Y para saber cuántos son 500, en una mujer es 1 hora de algo muy intenso. En el caso de un hombre es una media hora de algo intenso. Entonces, ojo, no todos quemamos las mismas calorías, ¿no? Claro, y aparte ha de variar de cuerpo a cuerpo, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Sabes en qué varía? Entre más alto eres y entre más voluminoso hacia los lados eres, más rápido bajas. Es decir, si tenemos 2 mujeres aquí al lado del mismo tamaño de estatura, pero una tiene 30 kilos por bajar y la otra solo 5, la de 30 va a bajar más rápido, porque a mayor volumen corporal, ya sea hacia arriba o hacia los lados, bajamos más rápido de peso. Entonces, evidentemente, ha pasado que pues, estás haciendo spinning con uno de 1,90, él quema 1,000 calorías en 1 hora de spinning y tú apenas llegaste a 350. Entonces, lo mejor es no usar tablas de calorías en ejercicio, sino utilizar tus medidores de frecuencia cardíaca, que hay muchos, hay relojes especiales para esto que traen una banda, esto está muy de moda, hasta aplicaciones en los celulares para que tú puedas calcular todos los días 500 calorías que estés quemando y entonces eso te va a dar solamente medio kilo. O sea, si tú entrenas todos los días 500, vas a obtener medio kilo menos de peso a la semana. Ok, o sea, todo eso acumulado es medio kilo a la semana. A la semana. Ahora, por el lado de la alimentación, dijimos que hay que quitar 500 más. Entonces, lo que decíamos, no quiten ustedes, es que el pan, es que trae tantas calorías las galletas. No, ahí es donde recurren al especialista. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estás quitando algo bueno, como un pan integral, y deberías a lo mejor de quitar las grasas o quitar algo que realmente te está pues dañando, también, ¿no? Volvemos a lo mismo, de cuerpo a cuerpo, ¿no? Hay una variante muy grande y no todos metabolizamos los mismos alimentos de la misma manera. O sea, hay gente que tiene, no sé, mejor, o sea, tienen mejor match con el pan y lo digieren muchísimo mejor que otras personas, ¿no? O hay quien le genera ansiedad nada más comer una rebanada de pan integral, aunque sea realmente sano. No, y luego vienen los atracоnes, ¿no? Si tú solito luego de pronto 3, 2, 1, sorpresa. Totalmente. Y te estás comiendo un pastel y dices, ¿a qué hora me comiste pastel? Pues nomás porque te dio un atracón. Claro, por eso los hombres también bajan más rápido al reducir esas 500 calorías. ¿Por qué? Pues porque ellos con dejar de cenar, con quitarse unas cuantas tortillas, bajan con estas 500. Bajarle el arroz, es más, dejan el arroz y bajan. Totalmente. Entonces, ¿cómo lograr bajar estas 500 o restringirlas de tu alimentación? Yo lo que les recomiendo es no lean calorías, las calorías solo es para hacer este ejercicio este ejemplo que vimos hoy, para el nutriólogo. Pero ustedes, yo les diría, para quitar esas 500 calorías, grasas animales, fritos, capeados, empanizados, no junten demasiados carbohidratos en una comida corrida, lo que hemos platicado anteriormente. Si me llega el pan, que me retiren el pan. O sea, son pequeñas prácticas. Si pedí chilaquiles, pues evita que le pongan crema. Si es comida corrida, no te tomes el agua de sabor, cámbiala por agua natural. Si pediste una guarnición de papas a la francesa, ahora cámbiala por ensalada. Créanme que con estas pequeñas correcciones en desayuno, comida y cena,
logramos quitar esas 500 que te comento. O sea, nada más es moviendo realmente, o sea, supliendo quizá algunas que otras cosas. O de pronto, como dices tú, si vemos exceso de carbohidratos en nuestro plato, que si vemos arroz con pan o con tortilla y frijoles. Exacto. ¿No? O de pronto que, como dicen allá en mi tierra, papa con papita, que nos dan, no sé, milanesa empanizada con puré de papa y pasta. Papas a la francesa también. ¿No? Y entonces demasiado carbohidrato, aunque sean vegetales, son carbohidratos. Y no podemos mezclarlos, o sea, sí nos suben de peso o de volumen. ¿Y por qué pongo estos ejemplos? Porque muchas personas dicen, es que yo como muy sano, como ensalada, como una comida corrida. Recuerden que quitando estos pequeños detalles mejorarán mucho. Ahora, vamos a poner ejemplos de qué cosas tendrían 500 calorías. Por ejemplo, una mordida de galleta, estamos hablando de media galleta, ¿no? De estas como con chispas de chocolate que le dan mucho a los niños. Media galleta tiene 200 calorías. Entonces, si te quitas una completa, ¿cuánto te estás quitando? 400 calorías. Si te quitas un paquete completo, pues a lo mejor ya te quitaste 700. Entonces, esas prácticas de bajar a la tiendita, de tomarte el café en la mañana, de pasar por una torta de tamal, de andar picoteando en la oficina con lo que te da la gente, de aceptar todos los pasteles que te dan en la oficina. Todos los cumpleaños, comer todos los pasteles de todos los cumpleaños. O si eres mamá, todas esas fiestecitas infantiles que pues lo único que nos dan es comida en exceso, ¿no? Claro, o sea, y caemos, claro, vas a la piñatita y ahí, que si el quequito, que si la gelatina. Lo que dejó el niño. Lo que dejó el niño. Esa es otra cosa, yo creo que las mujeres podemos poner mucha atención. Comernos las sobras de los hijos. Híjole. Sí, no, jamás. Y si no, pues que no te dé remordimiento porque la verdad es que tú eres quien te lo estás comiendo. Entonces, 500, créanme, medio kilo de grasa es más o menos esta cantidad. Yo siempre les digo, si poco a poco bajar de peso es dejar de comer cierta cantidad, hacer ejercicio, avanzar. Pero cuando ya llevas 3 días y dices, ya me quiero premiar, ojo, tú sigue, porque al final de la semana vas a ver que vas a tener 1 kilo menos. Claro, pues muchísimas gracias, Maribel, la verdad. Gracias a ti, Ana. Sí, un tema controversial, pero también muy buenos tips. Y la verdad, sí, ir rotando nuestra alimentación, ir cambiando algunos hábitos. Y bueno, también dejar de sentirnos culpables que porque vamos a dejarle la comida al niño. Pues ni modo, si no se la come el niño, se la guarda y se la vuelve a dar después, ¿no? Claro. Y bueno, también quiero recordarle a toda la gente que está en casa que el día de hoy a las 15:30 horas se transmite ¿Qué rayos? Exactamente, con Emilio Saldaña Pisu, nuestro colaborador, y Paola Curi. Pero yo no les voy a contar más, yo no les contaré más. Chequen esto.